El orégano tiene 42 veces más poder antioxidante que las manzanas y 4 veces más que los arándanos, considerando el mismo peso, es decir, gramo a gramo. Y esto se atribuye sobre todo a su contenido en ácido rosmarínico, que es un antioxidante, pero también a otros componentes que tienen también propiedades antioxidantes potentes y que después comentaré. ¿Por qué es importante? Precisamente el orégano es importante por su capacidad antioxidante, pero también por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y también antimicrobianas. Es un antibiótico natural que ayuda a luchar contra bacterias, hongos e incluso contra virus. Esto hace que, si se usa de forma adecuada, pueda mejorar significativamente nuestra salud y también puede ayudar incluso a prevenir o a evitar que empeoren determinadas enfermedades. ¿Cuáles son las aplicaciones tradicionales para la salud del orégano? Por una parte, se ha utilizado de forma culinaria, en la cocina, con la alimentación, en forma de hierba aromática o de condimento, pero también de forma medicinal. El tema es que se ha ido subestimando su capacidad, pero en los últimos años hay investigación científica que ha ido confirmando las propiedades por las que se utilizaba, se han ido confirmando efectos tanto en el laboratorio, en animales de laboratorio o incluso en humanos con extractos o concentrados de este orégano, lo cual ha hecho que aumente mucho su popularidad, tanto del orégano en general, en cualquiera de sus formas, como del aceite o extracto de aceite de orégano, que es lo que vamos a ir comentando aquí. ¿Para qué enfermedades es útil el orégano y el aceite de orégano? Tiene un uso tónico general. Esto significa que es una sustancia que nos ayuda a fortalecer y a revitalizar el organismo en general, de forma que mejorará nuestra vitalidad y nuestro bienestar durante todo el día. Uso como expectorante. Esto quiere decir que facilita que se elimine el moco y las secreciones de nuestro aparato respiratorio, de todos estos conductos que tenemos dentro de nuestro pulmón, de forma que esto es útil para procesos como por ejemplo la bronquitis o las toses que podemos tener irritativas, pero que se deben a un acúmulo de moco en diferentes partes del aparato respiratorio. Para infecciones, que pueden ser infecciones por bacterias, que pueden afectar el aparato digestivo o el aparato respiratorio, también infecciones por hongos, las cándidas, las tiñas, el pie de atleta, también en infecciones virales hay investigación, como por ejemplo para el resfriado común, pero también para el herpes labial. Y enfermedades o infecciones de tipo parasitario, como por ejemplo por giardias. Uso antiséptico respiratorio. Esto significa que tiene el orégano una capacidad para combatir infecciones en las vías respiratorias o combatir gérmenes que pudieran afectar al pulmón o estas vías por las cuales respiramos. Y así ayudamos a que éstas estén más sanas y libres de enfermedades. Y esto se sumaría al efecto anterior que hemos dicho antitusígeno. Uso espasmolítico. Esto quiere decir que relaja la musculatura lisa, concretamente del tubo digestivo, pero también ayuda a relajar la musculatura lisa del aparato respiratorio y también del aparato urinario. Es decir, que actúa en diferentes órganos. En el aparato digestivo, esta relajación de la musculatura lisa del tubo digestivo ayuda a mejorar algunos síntomas de dolor, de molestias o de hinchazón. También el aparato respiratorio lo que haría es asociarse a este efecto mucolítico que hemos dicho de eliminación del moco y también antiséptico de eliminar gérmenes para ayudar en procesos como por ejemplo la bronquitis. Y en el aparato urinario, esta relajación de esta musculatura de todo lo que es las vías urinarias ayudaría en procesos como por ejemplo la cistitis. Uso aperitivo. Esto significa que tiene propiedades aperitivas en el sentido de que estimula el apetito y también prepara el aparato digestivo, el sistema digestivo, para la ingestión de alimentos. Y esto puede ser útil en algunas enfermedades para que la persona ingiera mejor o tenga más ganas de comer. Uso digestivo. Las propiedades digestivas del orégano se refieren a su capacidad para facilitar la digestión de los alimentos que hemos ingerido, es decir, el trocearlos en los diferentes nutrientes. Y también facilita la absorción de estos nutrientes a través de las paredes del intestino para que pasen a la sangre y se distribuyan por el cuerpo. Uso colerético. Las propiedades coleréticas del orégano se refieren a su capacidad para que se estimule la producción o la liberación de bilis desde el hígado hacia el intestino, y esto lo que hace es facilitar la digestión de las grasas
y su absorción y también la eliminación de las toxinas que puedan salir por la bilis. Enfermedades que van con artritis, con dolores musculares, con dolores de cabeza, por los efectos que hemos dicho que tenía el orégano de tipo antiinflamatorio y analgésico. Uso diurético. Las propiedades diuréticas se refieren a que facilita la producción y la eliminación de orina, y esto es beneficioso para eliminar toxinas del cuerpo y para reducir la retención o el acúmulo de líquidos en diferentes partes de nuestro organismo. Control del colesterol. Se ha visto que el orégano, a través de los compuestos que tiene, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, del llamado LDL colesterol, y a subir el colesterol bueno, el HDL colesterol. Esto es beneficioso en último término porque es útil para prevenir o incluso para ayudar en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza también para la pérdida de peso junto a cambios en el estilo de vida y en la alimentación, porque se ha visto que una sustancia del orégano, lo que hemos comentado antes del carbacriol, también en estudios con animales de laboratorio contribuye a la disminución de peso, en estudios comparativos que se habían hecho. Y esto hace que pueda ser esta una posible utilidad. Lo que pasa es que hace falta más estudios, ya no solo de laboratorio, sino también en humanos. Uso externo. Esto quiere decir sobre la piel en diferentes formas de presentación, y esto se ha usado como analgésico para aliviar el dolor, también como cicatrizante, es decir, para regenerar la piel después de haber sufrido alguna herida que se ha curado y que de esta manera conseguir que la cicatriz vaya disminuyendo, también de forma antiséptica para combatir infecciones y también como antifúngico se ha utilizado en tiñas o en infecciones por hongos, por ejemplo, el pie de atleta. También se ha usado en problemas de la piel, como por ejemplo eczemas diversos, en acné, en psoriasis, por las propiedades que hemos comentado que tenía antiinflamatorias y también antisépticas, antibacterianas y antihongos. Infecciones de la boca, por ejemplo, los problemas de hongos en la boca por diferentes candidiasis, también para la gingivitis o problemas de caries. En trastornos de estado anímico tiene alguna aplicación también por problemas de ansiedad, problemas de depresión, debido al efecto antioxidante y antiinflamatorio, pero, por supuesto, siempre asociado a los tratamientos habituales. ¿A qué se deben estos beneficios del orégano y las diferentes formas de presentación o al aceite de orégano? Pues se deben a su acción, hemos dicho, antioxidante, antiinflamatoria, analgésica y antimicrobiana, que es debida a sustancias o compuestos que tiene, como por ejemplo el ácido rosmarínico que he citado al principio, pero también el carbacriol, el timol y también toda una serie de flavonoides que actúan de forma conjunta y hacen que se obtengan toda esta serie de beneficios. ¿Qué formas de presentación hay del orégano? En primer lugar tenemos el orégano fresco y el orégano seco. El fresco es simplemente utilizar las hojas que se pueden picar y en mortero se pueden machacar y esto se pone en la alimentación. Y el orégano seco son las hojas que han sido secadas, han sido trituradas y esta especie de polvo es lo que se utilizará en la alimentación. Lo que se suele utilizar más es el orégano seco porque es más fácil de conservar y dura más tiempo y son los frascos estos que suelen vender en los supermercados. Ambas se utilizan de la misma forma y las ventajas que tienen para la salud o los beneficios son parecidos, no hay diferencias significativas. Después están las tisanas de orégano que pueden ser infusiones o tés de orégano o las decocciones de orégano, que ya expliqué cómo se hacía en el vídeo sobre el té de romero. El proceso es parecido y en este caso se pueden consumir de 1 a 3 tazas de infusión o de té de orégano al día y la medida que se utiliza suele ser una cucharada de postre de orégano que sería unos 10 mililitros la capacidad que tiene y esto lo puedes ir bebiendo. Después están las tinturas y los extractos fluidos de orégano en los que en un líquido hay una mayor o menor concentración de compuestos activos de este orégano y habrá que ver cómo lo ha hecho el fabricante, cuáles son sus indicaciones para saber la concentración y cómo hay que consumirlo. Por eso es mejor consultar con algún profesional de la salud si tienes objetivos o fines medicinales para el consumo de estos productos para que así se te pueda ajustar mejor el tratamiento y para saber exactamente si puede haber interacciones o algún tipo de contraindicación. ¿Cómo se hace y cómo se utiliza el aceite de orégano? Aquí tenemos que distinguir dos cuestiones. Por una parte, el aceite de orégano en general es lo que en realidad es extracto de aceite de orégano y por otra parte tenemos el aceite esencial de orégano que es mucho más potente y es un tema diferente. El extracto de aceite de orégano, o cuando hablamos de aceite de orégano en general,
Esto lo puedes comprar directamente o incluso en forma de cápsulas, que esto es más fácil para la dosificación. Pero también se puede hacer de forma casera. ¿Y esto cómo se hace? Pues normalmente lo que necesitarás es un frasco oscuro y que esté limpio, que se pueda cerrar herméticamente. Necesitarás el orégano, que puede ser fresco o puede ser seco. Y después necesitas un aceite base, que puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, que tiene también sus propiedades que son muy beneficiosas. Lo que se hace es, en el caso de que sea un orégano seco, pues esto se puede utilizar ya directamente. Si es fresco, normalmente lo que harás es limpiarlo, lo que harás es picarlo y machacarlo con un mortero para después utilizarlo. La proporción de aceite base, este aceite de oliva que digo, y el orégano, la cantidad de orégano sería 1:1, que quiere decir que si son 30 mililitros de aceite de oliva, por ejemplo, utilizarás 30 gramos de orégano, de las hojas de orégano que emplearemos. Entonces, lo que se hace es el aceite de oliva, en este caso, lo que haremos es calentarlo a fuego lento hasta que esté un poquito tibio, que no llegue a estar caliente, y en el frasco tendremos el orégano fresco o seco, de forma que el aceite base, este aceite de oliva, lo introducimos dentro del frasco que contiene las hojas de orégano. Y nos tenemos que asegurar de que estén completamente sumergidas. Si hace falta, nos ayudamos de algún utensilio que esté limpio. Por supuesto, la máxima limpieza es lo que se requiere. Después, este frasco en que ya tenemos el orégano junto con el aceite base, que en este caso es de oliva, lo que hacemos es cerrarlo bien y guardarlo en un lugar oscuro durante 2 o 4 semanas, un lugar que esté oscuro y cálido. Pero una vez al día o 2 veces al día lo tenemos que agitar suavemente para que se vayan macerando este orégano que está dentro de este frasco y se vayan los compuestos activos transmitiendo, se vayan esparciendo por el aceite base. Al cabo de estas 2 o 4 semanas lo que hacemos es sacar este frasco, lo abrimos y lo colamos, de forma que desecharemos las hojas que haya de orégano y el líquido resultante, que sería el aceite base, en este caso de oliva, más todos los compuestos del orégano, los conservaremos en otro frasco que también esté limpio y en un lugar oscuro lo mantendremos y es lo que iremos utilizando. Entonces, este frasco lo podemos utilizar con este contenido que tiene compuestos activos del orégano en la cocina, es decir, como un aceite normal, pero lo podemos utilizar con fines medicinales, aunque siempre es conveniente, si tienes algún tipo de problema, consultar con un profesional sanitario que te oriente. En el caso del aceite esencial de orégano, aquí ya estamos con un producto que es mucho más concentrado, más potente, y lo recomendable es que antes de consumir esto, ya sea en forma tópica, es decir, sobre la piel, o por ingestión, que sea con supervisión de un profesional de la salud. Además, nunca se consume directamente, sino que ha de estar diluido en un aceite base, que puede ser aceite de oliva, aceite de coco, aceite de almendra u otros, y normalmente en una proporción de una gotita del aceite esencial de orégano por unos 5 mililitros del aceite base, estos que he comentado. En este caso, se puede utilizar también con un difusor de aromaterapia para procesos respiratorios y se puede consumir con las indicaciones que hemos comentado antes, en problemas cutáneos directamente de forma tópica o también por ingestión. Pero ya digo que en este caso, por favor, el consultar con algún profesional para que te oriente. ¿Cuáles son los riesgos o los efectos secundarios del orégano? En general se considera que es seguro, al menos en las cantidades normales que se consumen en la cocina. Y después puede haber más problemas, o sí que es más probable que haya problemas conforme está más concentrado o son extractos más concentrados, como los que he comentado de extractos fluidos, tinturas o incluso algunos suplementos en cápsulas y sobre todo los aceites esenciales de orégano, especialmente si no los diluyes. Por eso siempre hay que consultar a un profesional de la salud y seguir las instrucciones del fabricante. Si hay algún problema, normalmente puede ser una reacción de tipo alérgico, una erupción cutánea, en el peor de los casos también podría haber una reacción respiratoria, puede haber en la aplicación tópica también reacciones locales de enrojecimiento, de picor, es decir, de prurito. Después, si se consume en exceso, también puede dar problemas digestivos de náuseas, dolor abdominal, vómitos o diarreas, que esto es normal, cualquier producto de este tipo, si se consume en exceso muy concentrado, puede dar problemas de este tipo. Y después interacciones
podría haber con anticoagulantes, ya digo que si es un consumo elevado, y aquí habría que ir con cuidado porque podría haber un mayor riesgo de hemorragias. Por supuesto, también hay que ir con prudencia en personas que tienen trastornos de coagulación, si estás consumiendo antidiabéticos, porque también podría disminuir un poquito la concentración de la glucosa o del azúcar en la sangre y que hiciera más efecto el antidiabético, y también con antihipertensivos, sobre todo de tipo diurético. Después ya hay sensibilidades individuales, que esto si te sienta mal, pues tienes que consultar, dejarlo hasta que se aclare la situación. Recuerda compartir este vídeo por WhatsApp con personas que puedan estar interesadas, por redes sociales, por Telegram, y te dejo aquí otros vídeos sobre alimentos, suplementos, plantas medicinales y otros temas de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.